Buenas tardes a todos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo sí trabajo en GAF, que es la empresa más grande de roofing en América del Norte ahora, pero hace 9 meses sí era profesora en Virginia Tech. Entonces, el día de hoy voy a hablar del trabajo que realicé cuando estaba ahí. Entonces, espero que todos puedan tener acceso a esto. Es una revista de acceso abierto. Voy a tener enlaces al final donde van a poder encontrar estas publicaciones y yo los aliento a leerlo. Lo ven acá en la pantalla, en la parte inferior, hay un enlace, le pueden hacer clic y entrar al paper, la publicación y verlo de lo que voy a hablar el día de hoy. Pero quería destacar algunas cosas sobre esto el día de hoy. La primera mitad de la presentación tiene que ver, son como 15 minutos de los 20 y la segunda mitad son solo 5 minutos, así que no se preocupen. Voy a hablar un poco sobre una encuesta que hice de los egresados en Virginia Tech. La encuesta era un poco más amplia que el año pasado, pero bueno, esta publicación ahonda en dos preguntas. ¿Cuál fue la preparación para diseños sostenibles de los egresados y cua- qué tan familiarizados estaban con los beneficios de la reutilización de las construcciones existentes? Esto es más específico, pero es muy importante porque hay mucha necesidad de tratar con las estructuras históricas y renovar las construcciones existentes. Entonces, la forma en la cual hicimos esto, mi coautor y yo, bueno, le pedimos a los estudiantes que se habían graduado con una licenciatura en arquitectura, o sea, licenciatura de 5 años de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Virginia Tech, tenían que hablar de distintas áreas de prácticas de las cuales estaban mejores y peor preparados y nos tenían que decir qué temas les hubiese gustado tener cuando estaban estudiando. Luego voy a hablar de los principales propósitos y prioridades de la arquitectura para ellos y qué cambios les gustaría ver en las escuelas de arquitectura en el futuro. Entonces, las máscaras que ven acá, y bueno, esto para un arquitecto es una presentación bastante llena de texto, no lo voy a leer todo, lo prometo, pero son transcripciones de lo que las personas han dicho. Tiene que ver con el trabajo más que con el diseño acá. Entonces, acá la máscara triste son los problemas y la máscara feliz sería quizás algunas soluciones, algunas sugerencias. Bueno, entonces en la segunda mitad voy a hablar de algunas sugerencias y estrategias generales para cómo mejorar la situación y realmente los aliento a observar la publicación porque yo capturo rápidamente ideas de otros que no tengo tiempo de presentar el día de hoy. Las sugerencias de otras personas, por ejemplo, de Alison Puck y Tracy Rose Ryder, que tienen publicaciones que dan muy buenas sugerencias para otras personas en los Estados Unidos que han tenido éxito con integrar los conceptos sostenibles en sus cursos en arquitectura. Acá está la primera mitad. Solo para contextualizar, hubo 224 personas encuestadas, 53 respondieron, que está bastante, no suena tan bien, pero es una cifra importante. Las personas que respondían tenían alrededor de 25 años, eso es el promedio, son bastante jóvenes, recién habían salido de la universidad. Aproximadamente estaba balanceado en cuanto a género, la mayoría eran ciudadanos estadounidenses y de manera interesante nadie que respondió estaba, todos estaban trabajando, nadie estaba, era solo egresado, todos están trabajando en cualquier tipo de campo. La mayoría estaban trabajando en arquitectura, otros en otras partes, pero gran parte de ellos de los encuestados están planificando perseguir una licenciatura profesional. Estaban tratando de convertirse en arquitectos. La primera pregunta que realizamos fue, bueno, les pedimos que respondan una declaración. Por ejemplo, yo me gradué de Virginia Tech, Arquitectura y Diseño, bien preparado para hacer qué. Van a ver acá que lo que tenemos en gris, el, que estaban muy de acuerdo, estaban preparados en hacer los estudiantes. Algunos son bastante útiles, ¿cierto? Ser que- capaz de resolver problemas, ser un aprendiz permanente, pensador creativo, esto es lo que uno esperaría, ¿cierto? Lo que realmente no pensaban que eran buenos siendo emprendedores, acá lo que está en rojo. Quizás es lo mismo en Chile, en este gris oscuro, perdón. No hay muchos cursos tampoco sobre la práctica profesional, quizás uno o dos en el plan de estudios, así que no se sentían preparados para tener una práctica, una oficina de ellos o ser emprendedores, ¿cierto? Lo más importante también para nosotros es que estaban
tenían confianza mediana sobre ser diseñadores o de estructuras sostenibles con el medio ambiente y está como en la mitad del camino acá. La siguiente declaración o pregunta era, cuéntanos qué tan eficaz piensan que es el plan de estudio en promover el entendimiento de los siguientes preocupaciones y problemas societales. Se sentían muy cómodos con la relación entre la conducta humana y el diseño y el bienestar, y eso es bastante alentador. Y también respecto a la relación entre el entorno físico y el diseño arquitectónico. Eso puede alentarnos bastante, ¿cierto? Puede ser positivo. Yo creo que también estaban en la mitad cuando hablaban de balancear la responsabilidad a la sociedad del cliente, la responsabilidad de la arquitectura. Y lo que puede ser un poco más triste es que no se sentían cómodos con la renovación y la reutilización de las construcciones, especialmente en el contexto urbano. Y Margarita ya lo mencionó al comienzo, que eso es mucho de nuestro trabajo, ¿cierto? Es tratar con las ciudades. Entonces los estudiantes no se sienten muy preparados para esto y tampoco las conexiones entre el diseño de los edificios y los cambios, el cambio en el estilo de vida de las familias para acomodar cómo viven las personas. Ahora no se sienten preparados para manejar esto. Muy bien, luego tuvimos estas preguntas abiertas, que, bueno, prometo no leerlas todas, pero ¿para qué aspectos de la práctica o tu oficina te preparó mejor tu educación? Esa fue una pregunta. Hubo muchas respuestas, pero acá estoy entregando las que están relacionadas con las dos preguntas, que tienen que ver, hablar sobre la sostenibilidad y también innovación en retrospectiva o la reutilización de los edificios. Acá tenemos estudiantes que mencionan que estaban felices con ciertas clases, cursos que tuvieron. Yo encontré esto interesante como profesora que las clases técnicas clave como los sistemas ambientales de construcción, que es lo que yo enseñaba, o EBS, cuando estaba en Virginia Tech muchos años, la estructura, materiales de construcción, parecen haber sido beneficiosos en retrospectiva. Si son docentes acá en el público, quizás se pueden reír conmigo porque quizás sus estudiantes no lo aprecian ahora, pero quizás en el futuro sí. El diseño medioambiental se menciona acá y este punto es se me olvidó el concepto, pero sarcástico no es la palabra, pero es como deprimente, tal vez. Una respuesta deprimente, que en muchas de las materias que aprendieron en la escuela, la mayoría de los estudiantes dice que ellos no ven nada de lo que aprendieron. Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos no se preocupan del LEED, la certificación LEED, de los sistemas verdes, el dueño no quiere pagar por esta certificación porque es muy costosa y de hecho ni siquiera puedo diseñar edificios. Entonces hay muchas cosas que dicen ellos y que son un problema acá, que el estudiante están tristes porque, o desalentados porque no están diseñando construcciones, edificios. Creo que Margarita mencionó algo que yo quiero reiterar. Dijo que el diseño estaba presente en todas las disciplinas. Entonces estos estudiantes no estaban pensando en el hecho que sí están diseñando, incluso si están diseñando un WC, una cocina, están diseñando un muro, están diseñando, quizás no están diseñando el edificio completo, pero están diseñando. Para mí eso como filosofía fue un poco triste y en segundo lugar consideran que los arquitectos no están tratando con los temas medioambientales. Y yo creo que sí están tratando con esto, incluso si no tienen certificación LEED o si no tratan con los sistemas mecánicos, con el diseño exacto de los mecánicos, el arquitecto está influenciando todo esto mediante la envoltura, el techo, los pisos del edificio. Pero bueno, ese es mi sesgo personal quizás y mi interpretación de este comentario. Un día preguntamos qué es lo que con lo que estaban menos preparados para hacer. Ellos decían, yo no sé cómo juntar un edificio, no sé cómo acomodar el clima con las cosas que ya están disponibles, ¿cierto? Los sistemas de construcción. En muchos de los diseños que recuerdo ni siquiera fingían tener estas envolturas de edificios. Han visto a un estudiante dibujar una línea, dicen, por ejemplo, son 12 pulgadas de concreto, te dicen. Y yo no me estoy riendo de ellos, ellos realmente no saben cómo hacer
esto, ¿por qué hacer el cerramiento o la envoltura del edificio? Porque no saben. Y ahí es donde hay mucha atención está en el mundo. Entonces, ¿de qué está hecho este techo, por ejemplo? ¿De qué está hecho este muro? Y hay un par de comentarios más acá que no hay un entendimiento suficiente sobre cómo se juntan, cómo se forman los envolventes o cerramientos de los edificios y también un conocimiento técnico de cómo de los sistemas de construcción que es inadecuado. Cuando les preguntamos qué es lo que te gustaría haber tenido más en tu materia, en tu educación, con que tuvieran capacitado más, surgen las mismas cosas. Por ejemplo, sistemas ecológicos medioambientales, los envolventes, cerramientos de los edificios. Un par de comentarios acá sobre, bueno, y volvamos a algunas sugerencias que Margarita realizó también para mejorar la educación para la sostenibilidad de los estudiantes. Un estudiante dijo que les gustaría haber tenido oportunidades adicionales de aprender más sobre el diseño medioambiental o ambiental de una construcción y poder participar realmente en investigaciones académicas de esto. Fue una gran idea, pero quizás no fue tan realista porque yo tenía 130 estudiantes, de hecho, en mi clase de pregrado y imposible que yo como pudiese ser pastora de 130 personas para que realicen investigación a nivel académico, ¿cierto? Entonces, creo que es genial como sugerencia, pero quizás los profesores tenemos que crear, los docentes, crear oportunidades, y yo sí he creado oportunidades para los estudiantes que realmente están interesados de trabajar en proyectos de investigación, incluso a nivel de pregrado, porque es genial alentarlos, incluso si no lo podemos hacer para todos. Historic preservation adaptation maybe Y was nuevamente la restauración histórica, la preservación se mencionaban, pero no habían sido expuestos a esto. Yo diría que muchos profesores no usan la restauración adaptativa y proyectos relacionados en esto porque es bastante complicado, es complejo ya. Muchos querrían hacerlo, pero no lo hacen porque es muy complicado. Entonces me parece que esos proyectos no están muy bien representados. La pregunta número 4 les preguntaba reflexionar sobre los propósitos de las prioridades de la arquitectura, ya que se vieran en los próximos 10 o 20 años. Muchos comentarios acá, nuevamente les digo que esto está en el paper con más detalle para ver lo que dijeron los estudiantes, pero básicamente es que se sentían obligados a proteger el ecosistema, ya tenían conciencia de lo que se estaba hablando al respecto de las tendencias, del CO2, de cómo funciona el ecosistema, amaban bastante el medio ambiente, lo que tenía que ser protegido, pero no tenían las técnicas para hacerlo. No se enfatizaban estas cosas lo suficiente en el currículum. Entonces sentían you see that they una really don't have the sensación means to articulate. poética, ¿ya? Pero no había medios para poder articular estas ideas filosóficas. So a couple of more answers here. And looking at renovation, Unas respuestas restoration. más, ver la renovación, la preservación, ya hay bastante interés al respecto de esto. Había muchos estudiantes interesados en mantener el legado del pasado, ya, y al mismo tiempo acomodar las necesidades del futuro. Sí, por lo menos en los Estados Unidos nosotros tenemos muchísimos edificios nuevos, ya no necesariamente se están preservando las cosas como estaban, sino que adaptándolas para el futuro. Eso es bastante alentado. Y otra pregunta, ¿cuáles son los cambios más importantes que sentían necesarios para su escuela de arquitectura? Ya, esto sería una muy buena pregunta para hacerle a los estudiantes, debería replicarse en otras escuelas. La pregunta era larga, pero las preguntas eran cortitas. Ok, hay que pensar en en la sostenibilidad más allá que lead, ya que piensa solamente en el diseño, en el ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa sobre los niveles del mar que van aumentando, la contaminación atmosférica, como mencionaba el profesor Podosis? Y la segunda respuesta me puso bastante feliz, sí, porque los estudiantes querían saber sobre los códigos de energía de construcción, porque eran bastante relevantes cuando estaban practicando la profesión. Sí, no aprendían lo suficiente en la escuela, ¿ya? Entonces, cuando llegaban
a terreno había muchas decisiones ya al respecto de la construcción, de los códigos, ya se tenían que conocer para poder llevar a cabo la construcción. Los estudiantes también pensaban que ellos querían aprender sobre el cambio climático en la escuela de arquitectura, los códigos de construcción, sistemas también de preservación. Me parece que los estándares en Chile son un poquito diferentes, pero hay otros estudiantes que querían aprender sobre software que pudieran modelar también a nivel ambiental. Otros estudiantes decían, mira, yo estoy acá haciendo la práctica de arquitectura, mi compañía solamente quiere renovar y preservar edificios históricos, pero en la universidad no vimos esto. Sí, en otros países es bastante común, ¿sí? Y con mi experiencia como en arquitectura y como profesor, todos mis proyectos para renovar hospitales, edificios, ya era para crear nuevas clínicas, nuevos hospitales, ya entonces era gran parte de mi práctica en la arquitectura. Entonces mis conclusiones se centran en cómo los estudiantes de arquitectura piensan sobre su educación, su escuela de arquitectura, y no se sienten preparados lo suficiente para llevar a cabo la práctica de la sostenibilidad ambiental. Sí, no se sentían bien preparados, había preocupaciones sobre cómo hacerlo, las habilidades para poder renovar los recursos, para poder renovar los edificios con los recursos existentes. Sí, también que se sentían incómodos a nivel del diseño sostenible environmentalmente y también poder llevar a cabo otras cosas. ¿Ya? La segunda parte es qué podemos hacer para mejorar. Les voy a dar la versión corta, sí, porque yo he visto esto ya, pero también en el paper hay otras ideas, hay otras citas. Entonces, acá hay presiones medioambientales sobre la profesión, en la profesión, ¿sí? Entonces, tenemos que dar una respuesta. Ahora, mi intención acá es que los estudiantes, los antiguos estudiantes deberían estar liderando esto, si lo están pidiendo, sobre todo las nuevas generaciones lo están pidiendo, los cursos de arquitectura se tienen que adaptar y cambiar, ¿sí? Los estudiantes actuales pueden tener un gran papel en observar y solucionar sus debilidades. Ahora, cuidado, porque tienen que asegurarse de que haya anonimato cuando se tomen encuestas, ya para poder tener buenas respuestas de los estudiantes, ya porque no queremos ofender a ningún profesor, ya. También considerar la entrevista de arquitectos con más experiencia para ver qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, ya qué no aprendieron en la escuela. Y también tiene que ser un proceso transparente, honesto. Yo puedo tener un sesgo profesional acá en esta diapositiva, pero la entrevista lo soporta ya, pero tiene que haber más atención a la importancia de la ciencia de la construcción, del llevar a cabo estudios, porque son lo más difícil del currículum. En mi universidad yo lo veía. Yo diría que hay profesores que son expertos en sistema de construcción, en ciencia de la construcción, pero hay muchos otros académicos ya que trabajan por separado. Si no trabajan en conjunto, nunca van a poder lograr esto ya en su currículum. Pueden tener millones de electivos y no va a haber ninguna diferencia, que los estudiantes no van a ver la importancia de estos cursos. ¿Ya? Punto. Entonces, somos todos arquitectos, nos encanta estudiar el ambiente, los espacios de la arquitectura, ¿ya? No estoy diciendo que no deberíamos preocuparnos de esto, pero el problema es que la ciencia y la ciencia de la construcción no se integra en el laboratorio de diseño, están como electivos solamente.
¿Cómo hacemos esto? Es difícil. Ya tienen que influenciar a los académicos que han hecho lo mismo durante 30 años. ¿Ya? Una cosa que creo que ayuda es ayudar expertos ya que se vinculen ya para hablar de la ciencia de la construcción con los estudiantes. Ya eso podría traer algo de nueva información, emoción. También diseñadores. Sí, hicimos algo eh, parecido en Virginia Tech, pero es difícil de hacer, pero se tiene que hacer. Y tiene que haber también una conexión mucho más intensa, ¿ya? Entre el diseño, la construcción, los cursos relacionados. Acá tengo mi libro, les doy ejemplos de 3 escuelas, también incluyo, sé que eran 4, acá también doy ejemplos simples ya de cómo llevar conceptos de la ciencia de la construcción a los estudiantes. Ya lo pueden usar, les pueden echar un vistazo para ver si sirve. Y en términos de renovación, que es una de las cosas que se pregunta acá, ya cómo lidiar con con edificios existentes, ya hay que llevar los estudiantes ahí. Ya en mi escuela había diseñadores que tenían experiencia en el mundo real al lidiar con encerramiento de edificios y asesoría relacionada y trabajaban mucho en esta área ya. Y esto, llevarlo a los estudiantes les da una probada del mundo real y también les da un entendimiento de la profesión, ya que probablemente no va a llegar por parte de los académicos. Ahora, mi paper también se enfoca en los Estados Unidos, un poco internacionalmente con respecto a la arquitectura. Ya no voy a entrar en detalle, ya estoy a punto de finalizar. Ahora me gustaría dejarlos con la pregunta de qué pueden hacer en su propio país, en sus propias áreas, ciudades, para poder continuar avanzando con esto, qué pueden hacer los profesores a nivel local y nacional. Esto es todo de mi parte. Acá hay muchos links para que me puedan encontrar en LinkedIn, el correo, el libro y el paper que mencionamos hoy día. Muchísimas gracias.